Son imágenes en directo del Vaticano. Es la primera vez que vemos a Benedicto XVI desde esta mañana, cuando se ha despedido de los cardenales en esa ceremonia en la que ha hablado uno por uno con los alrededor de 100 que ya han llegado a Roma. Benedicto XVI saldrá dentro de unos minutos del Vaticano. Partirá primero desde el patio San Dámaso y después del helipuerto del Vaticano hacia Castel Gandolfo. Vamos a contárselo aquí en la 1 y el canal 24 horas de Televisión Española. Vamos a hacer en directo un relato de cómo son estas últimas horas de su pontificado. Van a ser minutos de despedida. Ahí le vemos saliendo, ha estado en sus apartamentos preparando el viaje que va a emprender dentro de unos minutos. Y enseguida veremos, porque hemos estado viendo los previos, cómo se ha preparado la despedida en ese patio San Dámaso, donde también le dirá adiós el secretario de Estado Tarcisio Bertone, el hombre que es de alguna manera la autoridad cuando comience la sede vacante en el Vaticano. El periodo que pasa desde que un papa muere o renuncia, como en este caso, hasta que se elige a su sucesor. Benedicto XVI, que ha tenido muchísimas actividades desde el día 11, cuando anunció que renunciaba a su pontificado, a punto de cumplirse 8 años desde que el 19 de abril fue elegido en el primer cónclave del siglo XXI. Dentro de unos días, todavía no hay fecha fijada, se convocará el segundo cónclave del siglo XXI para elegir, como contamos, a su sucesor. Imagen en directo del Vaticano a punto de salir ya. Ahí tenemos esa imagen solemne de un acontecimiento histórico, porque hace 700 años que no se producía la renuncia de un papa. Benedicto XVI ha tomado esa decisión porque dice que no tiene ni fuerzas físicas ni espirituales para seguir, que no cuenta con las necesarias. Ahí está la ovación cerrada. Está conmigo aquí junto al Vaticano, donde nos encontramos, Diego Contreras. Es profesor de comunicación en la Universidad de la Santa Cruz, es periodista, un especialista. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Debe ser muy emocionante para el Papa este momento y también para todas las personas que están ahí en ese patio. Sí, ahí se han reunido muchos empleados, gente que trabaja en el Vaticano. Y yo creo que es también muy especial para nosotros, ¿no? Estamos viviendo en directo una cosa que nadie ha vivido antes. Y además son imágenes que no habrá nada espectacular. Es un viaje que el Papa ha hecho muchísimas veces, pero como decías antes, este viaje está cargado de simbolismo. Es la primera vez, porque los casos anteriores de renuncia eran un poco distintos, eran, digamos, más motivados por presiones, por ambiente exterior. En este caso ha sido la libertad del Papa, ¿no? Por tanto, diría que es un unicum y nosotros estamos siendo testigos de este acontecimiento. Benedicto XVI se despidió ayer de los fieles en la plaza de San Pedro. Ahí le vemos el aplauso, vamos a escucharlo. Esta ovación que está recibiendo antes de partir del Vaticano. En ese coche se va a trasladar hasta el helipuerto y desde ahí saldrá en helicóptero hacia Castel Gandolfo, y ahí el encargado de despedirle será Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio. Imágenes en directo, el patio San Dámaso en el Vaticano, Benedicto XVI a punto de emprender ese viaje que le llevará al final de su pontificado. Lo hemos contado ya en nuestros telediarios, en los distintos servicios informativos, a las 8 de la tarde. Él ha elegido esa hora porque era la hora a la que dejaba de trabajar cada día. Efectivamente. Y vemos, Diego, vemos a la Guardia Suiza ahí, que tiene un significado muy especial por lo que representa, por lo que es. Sí, la Guardia Suiza está al servicio del Papa. Por tanto, será un momento también muy simbólico esta tarde a las 8, cuando la Guardia Suiza se retire.
Decimos de nuevo buenas tardes porque aquí estamos, como decíamos, contando desde el Vaticano esa partida de Benedicto XVI hacia Castel Gandolfo. Hemos oído la ovación que le han dedicado todas las personas que se habían reunido en el patio San Dámaso. Para él también ha sido otro momento difícil, suponemos, porque ha tomado la decisión, Diego, decías, de manera libre, pero no deja de ser una renuncia y esa palabra tiene unas connotaciones. El Papa lo ha explicado en estos días de un modo cada vez más abierto, diría. Ha contado su intimidad, ¿no? Pues una decisión difícil. O sea, el Papa no ha negado que sea difícil, pero decía que la tenía que tomar en la presencia de Dios. Por tanto, el primero que se da cuenta de la trascendencia de la medida es él, ¿no? Estamos viendo imágenes de ese recorrido. El Vaticano es muy pequeño, es el estado más pequeño del mundo y tiene que, no sé cuántos metros habrá desde medio kilómetro cuadrado en todo el estado, total, con lo cual ahí son 200, 300 metros. Es el recorrido que le lleva hacia el helipuerto. Esta tarde durante el telediario veíamos la llegada del helicóptero que va a trasladarle a Castel Gandolfo. Está a unos 23 kilómetros de Sí, más o Roma. menos, sí. Y allí también le espera otra despedida, porque en Castel Gandolfo también quieren rendirle homenaje. Sí, el Papa es el vecino de Castel Gandolfo, va todos los veranos desde hace muchos años y por tanto para Castel Gandolfo como pueblo también que tener al Papa allí evidentemente es una suerte en todos los sentidos, por tanto ellos lo sienten como cosa propia, ¿no? Es más, leía yo y veía esta mañana pues que ellos le seguirán llamando Papa. Sí, sí, lo decían. ¿No? Hemos visto, yo creo que no sé si hemos llegado a ver ahora en estas imágenes que nos están facilitando ese convento Mater Ecclesiae donde se va a retirar Benedicto XVI cuando regrese al Vaticano. Él cuando vuelva habrá nuevo Papa y él decía, Diego, no vuelvo a la vida privada. ¿Era un mensaje para ese nuevo Papa de que no va a interferir? Bueno, sin duda el Papa, si ha renunciado, sería absurdo que después quisiera intervenir o entrometerse. Aparte que no es propio del carácter de Joseph Ratzinger, ¿no? No, en el sentido de que no se va a dedicar a lo suyo, por así decir. Creo que este era el contexto y la idea, ¿no? O sea, que él está al servicio de la Iglesia y que lo va a hacer ahora de un modo distinto en el recinto de San Pedro, de modo que acompañará también, al menos espiritualmente, al Papa. El nuevo Papa. Él se va a enterar, eso también se va a enterar de quién es el nuevo Papa como nosotros. Como nosotros, por la fumata. Por la fumata. Sí, supongo que estará viendo la televisión o le informarán, ¿no? Hombre, casi seguro. Yo creo que él es el primer interesado. Esta mañana cuando se ha reunido con los cardenales, alrededor de 100, son más de 200 los que forman el... Sí, son exactamente 207. Pero solo 115 podrán estar en el cónclave, son los menores de 80 años. Y él decía, a los que estaban allí reunidos esta mañana, les pedía unidad, les decía que actuaran como una orquesta en armonía y decía, probablemente mi sucesor está entre vosotros. No lo sabemos porque algunos de los electores no han llegado todavía a Roma, pero es muy curiosa esa reflexión. Además ha dicho otra cosa realmente impresionante, que es ya desde ahora le comunico al nuevo Papa pues mi total obediencia y cariño. Está muy bien, sí. Yo no sé si podemos, sin saber quién es. No sé si podemos hacer una conexión con la Plaza San Pedro mientras vemos estas imágenes, porque ahí está Mavi Doñate y hemos visto, Mavi, cómo se reunía gente, aunque probablemente no puedan ver nada, pero quieren estar ahí, ¿no?, viviendo este momento histórico. Así es, Ana. Buenas tardes a todos. Miles de personas se han acercado esta tarde hasta la Plaza San Pedro. Realmente no lo ven en vivo, pero sí que han instalado unas pantallas para estar y para ver exactamente cómo Benedicto XVI cogía ese coche que lo va a llevar a ese helipuerto que está cerquita, como bien habéis dicho, para coger ya ese helicóptero que lo llevará a la residencia de verano de Castel Gandolfo. La verdad es que es un poco el inicio del adiós. Empezaba aquí, por eso estas personas se han acercado hoy aquí a la Plaza de San Pedro. Esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, efectivamente, se materializará esa renuncia cuando la Guardia Suiza cierre esas puertas del Palacio de Castel Gandolfo y entramos ya en ese periodo que se llama de sede vacante. Es tan de sede vacante que yo os quiero enseñar una cosa, no sé si la podéis ver. Esto es lo que hoy muchos turistas y muchos asistentes a la plaza aquí al Vaticano han comprado. Es un sobre con el sello ya puesto de Benedicto XVI con fecha del 28 del 2 del 13, es decir, del día propiamente de la renuncia, un recuerdo que se han querido llevar y muchos de ellos estaban mandando postales pues para tener efectivamente ese recuerdo. Me encuentro aquí en este punto de directo con Mavi, José María perdónanos Gil Tamayo. un segundo, es que estamos viendo en directo. Sí.
Sí, efectivamente. Mavi, perdona un segundo, te voy a interrumpir unos minutos porque estamos viendo en directo cómo Benedicto XVI sube a ese helicóptero. Sabemos que la llamada familia vaticana, y vemos esa especie de pancarta, Grazie. No lo completamos, Diego. Hemos visto mucha gente en las azoteas del Vaticano, en los alrededores, viendo este momento histórico, la salida de Benedicto XVI, 3 horas antes de que termine su pontificado. Decía que él va a estar acompañado de la llamada familia... Sí, la familia pontificia. Sí, es las personas que acompañan más de cerca al Papa, ¿no? Él tendrá a su secretario, que le vemos ahora en las imágenes, tendrá a las 4 religiosas que le han servido durante estos años. Yo me pregunto si en el futuro vendrá incluso su hermano. Podría ser una cosa muy, muy bonita, ¿no? Que viniera su hermano a acompañarlo y vivir juntos. Quizá esté también el segundo secretario, él tiene un segundo secretario que le ayuda también, posiblemente. Yo creo que muchas de estas cosas veremos cómo evolucionan en el futuro. Es la primera vez, se ha tenido también que inventar, digamos, un cierto protocolo. Este protocolo es muy sencillo, realmente no le está despidiendo ninguna autoridad mundial, no está teniendo... yo creo que ha caracterizado todos estos últimos 15 días, desde que el Papa anunció la renuncia, gran sencillez. Ha hecho lo que estaba ya previsto de hacer, que tenía que hacer. Hemos visto antes al cardenal Sodano. Ha sido el encargado de decirle adiós ahí en el helipuerto del Vaticano. Imágenes en directo aquí en la 1 y el canal 24 horas de Televisión Española. Hoy nos contaba nuestro corresponsal en Alemania, pues los sentimientos encontrados que tienen allí. Es la primera vez que ha habido un papa alemán desde que se reconoció el Estado de Alemania. Y él decía que en general ellos tenían la sensación de que ese gesto de renunciar, como lo ha hecho y las explicaciones que ha dado, es muy alemán. Eso he oído yo también, sí, que es ver las cosas, digamos, de un modo también muy racional. El Papa, de todas formas, ha subrayado mucho que ha rezado, que no ha sido una decisión, digamos, fría y cerebral, ¿no? Pero, sin duda, la fuerza de esa decisión posiblemente también influya su cultura y su... Suenan las campanas de Roma, es la ciudad despidiéndose de Benedicto XVI. Todas las campanas de la ciudad sonando para decir adiós al que ha sido Papa durante casi 8 años. Todo el mundo tiene en la memoria la fumata blanca el 19 de abril de 2005 para suceder a Juan Pablo II, un hombre que estuvo muy vinculado a Juan Pablo II, Joseph Ratzinger. Se está cumpliendo casi al milímetro el horario, unos minutos de retraso. Estaba previsto que a las 5 partiera el helicóptero. Veíamos hace un instante el reloj que decía que son las 5 y 5 minutos. Hay muy poquito trayecto hasta Castel Gandolfo. Sí, posiblemente 15 minutos. Estamos viendo el helicóptero que pone a disposición habitualmente la aeronáutica italiana. El Vaticano no tiene helicópteros propios, con una tripulación que también está acostumbrada, conoce al Papa y... Es un viaje diferente, eso sí. Es el último. Es el último. Bueno, él regresará al Vaticano, sí, pero va a regresar como Papa emérito. Exactamente. Es el último como Papa y por tanto tiene una carga de... Ahí está, ese es el momento también simbólico. La salida del helicóptero y las campanas de Roma sonando para acompañarle en esta despedida. La verdad es que toda la ciudad se ha volcado en ese adiós. Desde aquí, Diego, nosotros también estamos viendo el helicóptero. Y mira cómo hay unas monjas diciéndole adiós. Realmente es muy emocionante para todos. Sobre todo por eso que resaltabas tú, es una decisión libre que ha tomado, sabe que tiene una trascendencia
Y sabe que algunos sectores no la han entendido también. Sí, yo creo que ha habido ahí un proceso también de asimilación. La primera reacción pienso que ha sido en general de sorpresa, de comprobar si la noticia era verdad o no. Y después creo que hemos ido entendiendo, ¿no?, las razones, cómo el Papa lo ha explicado con gran sencillez, como siempre. Y bueno, y hemos visto un gesto de humildad realmente. Bueno, el Papa no se siente imprescindible, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Sí. Y creo que tiene una trascendencia también que va más allá de lo que es el ámbito de la Iglesia, ¿no? O sea, el servicio, la actitud de servicio. Hace unos minutos interrumpíamos esa comunicación con la Plaza San Pedro. Mavi Oñate nos contaba cómo se estaba viviendo desde ahí la partida de Benedicto XVI hacia Castel Gandolfo. Mavi, perdónanos por interrumpirte. Nos estabas contando lo que llevaban hoy algunas de las personas que están ahí en la plaza. Sí, Ana, de hecho te iba a decir que no nos has interrumpido porque a nosotros se nos iban también los ojos a esas pantallas que hay colocadas aquí en esta plaza para ver efectivamente ese despegue del helicóptero y después verlo también surcar el cielo por esta plaza de San Pedro del Vaticano. Os decía que conmigo está aquí el adjunto al portavoz del Vaticano para lengua española, es José María Gil Tamayo. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Bueno, momento emocionante, ¿no? Sí, realmente casi sobran las palabras. Estamos oyendo el repicar de las campanas de la Basílica de San Pedro y hay unos sentimientos pues muy mezclados. Por una parte de tristeza porque el Papa ha dejado, porque el Papa se ha ido incluso físicamente del Vaticano, pero el Papa no se ha muerto. El Papa ha querido esto con entera libertad y con amor a la Iglesia. Lo ha mostrado, ha abierto su corazón ayer en la audiencia a todos los fieles, esta mañana a los cardenales, les ha dicho que lo siente cercano, que ahora él tiene otro papel que es el de la oración y al mismo tiempo les ha pedido que sean dóciles al Espíritu Santo y sepan elegir al hombre, a la persona que vaya a guiar a la Iglesia como sucesor de San Pedro, siguiéndole a él. José María también les ha dicho que él no va a interferir y que además va a obedecer y a respetar al nuevo Papa que salga. Entramos en un periodo ahora de cónclave que para los que estamos fuera, para todos, es un periodo un poco lleno de secretos, lleno de silencios. Bueno, yo creo que tenemos el peligro de trasladar literatura fantástica a la realidad. Ciertamente es llamativo todo este ceremonial que puede uno pensar que es de las grandes superproducciones, ¿no? Pero aquí es que es real, es decir, no es como si, no hay que montar nada. Aquí lo que se monta es lo de los periodistas que llegamos con estas circunstancias extraordinarias, pero aquí la realidad está en un sentido muy religioso y muy profundo de fe, y es que se traslada al testigo a otro, que pues la costumbre normal de siglos es que hasta que el Papa muera, pero abierta esa posibilidad que contempla el derecho de la Iglesia a que un Papa, si ya no se ve con fuerzas, pues renuncie precisamente por el bien de la Iglesia. Y es lo que ha hecho Benedicto XVI y lo ha repetido con sencillez y con coherencia. Él ya fue elegido ya mayor, él aceptó con obediencia cuando ya él esperaba al final del pontificado de Juan Pablo II, se lo pidió varias veces, retirarse a estudiar, a investigar, a escribir. Y los cardenales le pidieron esto, él lo aceptó, pero con esa misma libertad con que lo aceptó y sentido de servicio, pues ha dicho, pues ya no puedo más, que esto lo haga otro, y yo voy a ser el primero que le sirva, el primero que le respete y que con mucho cariño, y al mismo tiempo mi obediencia total. Yo creo que aquí se da una continuidad que no tiene la interposición de la muerte, sino el testigo que se da en mano, y yo digo que incluso con una ventaja, y es que va a tener de consejero más desinteresado a quien ha sido Papa y sabe esto en carne propia, y al mismo tiempo con el bagaje intelectual del Papa que ha llegado a la sede de San Pedro con más bibliografía en toda la historia de la Iglesia. Yo creo que es un lujo de consejero el que va a tener el futuro Papa. José María, unos hablan de que ese cónclave podría empezar el 9 de marzo, otros el día 11. Hay una media, por ejemplo, de 4 días, puede durar un cónclave, eso ya sería mucho. ¿Cómo lo estimáis allí dentro del Vaticano? Usted que está además con el cardenal Lombardi, ahora día a día, ¿cómo se ve con el padre? Sí, lo que la decisión es de la congregación de los cardenales, que la congregación general, que será convocada mañana, porque hasta las 8 no se entra en sede vacante. Ya mañana el cardenal decano, que es el cardenal Sodano, convocará a los cardenales
para esas reuniones preparatorias y según la Constitución Apostólica de la sede vacante y de la elección del Romano Pontífice, corresponde al Colegio de los Cardenales determinar la hora e incluso hasta cosas tan minuciosas, y es asignar las habitaciones en la casa de Santa Marta para que la ocupe cada cardenal elegido de los electores. A todo ese proceso que empieza, recordemos que serán 115 cardenales los que van a elegir al nuevo Papa. Aquí en la Plaza de San Pedro seguimos oyendo las campanas repicar para, como decía antes, ese inicio del adiós a Benedicto XVI, que pronto, dentro de 2 horas, será ya Joseph Ratzinger solamente. Papa emérito es lo que será Benedicto XVI a partir de las 8 de esta tarde, cuando termine su pontificado. Estamos viendo imágenes en directo de ese viaje en helicóptero. Primero, nada más despegar del Vaticano, ha dado una vuelta sobre la ciudad. Era su manera de decir adiós mientras sonaban todas las campanas. Diego, estaban hablando un poco de la decisión de Benedicto XVI, que tú mencionabas hace unos instantes también. Tenemos que hablar de ese informe del que ha recibido 2 extractos, Benedicto XVI, el último en diciembre, un informe sobre el llamado caso Batilix. Desde el portavoz del Vaticano ha negado que eso haya influido en su decisión. La realidad es que no sabemos el contenido de ese informe, que ha investigado las filtraciones de documentos personales y del Vaticano. Sí, el Papa encargó precisamente a estos 3 cardenales, una comisión presidida por un cardenal español además, cardenal Herranz, que respondía al Papa. O sea, los cardenales le han entregado la documentación al Papa y la Santa Sede ha confirmado que solo lo ha visto el Papa, y por lo tanto las filtraciones no son filtraciones, son invenciones, porque de hecho no había ninguna referencia concreta, eran muchas hipótesis que no tenían, digamos, una base. Yo no creo efectivamente que el Papa se haya dejado influir, un Papa que antes como cardenal tenía en su mesa dosieres de cuestiones delicadas y difíciles y problemáticas. No, yo creo que la mejor explicación de su decisión la ha dado el propio Papa, ¿no? Y creo que es muy convincente y muy coherente con lo que es y ha sido en estos años el estilo de Benedicto XVI, muy transparente. Realmente un Papa muy sencillo. Yo creo que lo hemos ido descubriendo y amando, diría yo. Pues esa no tiene recovecos, no esconde... Aunque llegaba ya con una imagen hecha. Bueno, esto yo creo que le da grandeza, porque efectivamente, a diferencia de en otras, por ejemplo, Juan Pablo II, que nadie le conocía como cardenal, por lo menos del gran público, Benedicto XVI había estado muchos años como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, un cargo difícil, duro, y por tanto había llegado con con el estereotipo, con la etiqueta de gran inquisidor, ¿no? Y ha tenido que superar muchas de estas. Creo, por otra parte, y perdón, me gustaría también subrayar esto, los periodistas que trabajábamos en Roma y lo conocíamos por tanto como cardenal, creo que hemos aprendido a verlo como una persona amable, afable, disponible, lo que después se ha demostrado, ¿no? Y creo que ha habido ahí un poco de estereotipo que el propio Papa ha ido superando, y creo que se ha ganado a pulso el cariño de la gente. Ayer el espectáculo en la audiencia era muy conmovedor, ¿no? Porque no era gente común, gente normal que venía a decirle adiós, ¿no? Sí, unas 150.000 personas se reunieron en la plaza, esperaron pacientemente, pasaron un montón de controles de seguridad. Otro de los asuntos de los que también se ha hablado estos días cuando se hacía balance eran los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Él ha pedido perdón y nos consta, porque lo ha dicho, que para él ha sido muy doloroso. Esta mañana todo el mundo estaba pendiente del saludo al cardenal Mahony, un hombre cuestionado. Se ha cuestionado por parte de algunas asociaciones, organizaciones católicas, su participación en el cónclave. Sí, creo que el Papa se ha encontrado con este problema, le ha reventado en las manos, por así decir. Hay que tener en cuenta que es un problema que en su 90% se refiere a casos de los años 60 y 70, por tanto no es que haya sido un problema de su pontificado, ¿no? Ha heredado una situación complicada, y yo creo que ahí ha sido el que ha dado las pautas. La primera cosa que ha hecho ha sido, en primer lugar, las víctimas, y el Papa mismo se ha encontrado en sus viajes con, por lo menos que yo recuerde, en 8 o 10 ocasiones con víctimas de abusos sexuales, ¿no? Y eso creo que ha marcado la pauta, digamos, una línea no dura sino justa, o sea, justicia, ¿no? Justicia,
Y esto ha marcado su pontificado y sin dudas le hubiera gustado dedicarse a otras cosas, pero se ha encontrado con esto y creo que lo ha resuelto. Lo ha resuelto ahora mismo, muchos, me refiero a lo ha resuelto como directrices, como normas, y de hecho últimamente pues las denuncias son mínimas, ¿no? O sea, sí, problema... ha salido una denuncia por comportamientos inadecuados, que es lo que se ha dicho. Pero que se refiere también se refiere al pasado, años, a los años 80, pero que en cualquier caso ha tomado la decisión de aceptar que ese cardenal no participe en el cónclave. Son 115 los que estarán aquí. Para quienes se incorporen ahora, estamos viendo en directo, estamos siguiendo los pasos en sentido figurado, porque el vuelo lo está haciendo en helicóptero, de Benedicto XVI desde el Vaticano hacia Castel Gandolfo, en la residencia veraniega de los papas. Pasará aproximadamente 2 meses hasta que terminen los trabajos en ese convento situado en el interior del Vaticano, donde comenzará lo que él ha llamado su retiro y, como él ha dicho, seguirá sirviendo a la Iglesia. Volverá dentro de eso, aproximadamente 2 meses, habrá ya sucesor. Supongo que uno de los momentos también muy esperados será, primero tenemos que conocer quién es el sucesor, eso va a ser también muy interesante, pero luego ver el encuentro. El primer encuentro, sí, yo creo que esta es una imagen que estamos todos esperando. Claro, porque como decías antes, esto no ha pasado nunca, por lo menos no lo hemos visto, no ha pasado, blanco, ha pasado, efectivamente. Uno sea emérito, pero también vestido de blanco. Sí, no hemos comentado todavía las diferencias. No me he fijado si Benedicto XVI llevaba todavía el anillo del pescador o ya lo han anulado. Yo supongo que lo lleva así. Que lo lleva hasta Castel Gandolfo. Supongo, vamos. Bueno, vamos a contar para los espectadores que no lo sepan, que es lo que simboliza su pontificado. Se suele destruir cuando se muere. Sí, yo creo que últimamente posiblemente lo dejen en un museo. Lo anulan, porque ya no se usa. Antiguamente se usaba para el lacre, ahora no. Con lo cual es más simbólico y no creo que haga falta destruirlo. Yo espero que no lo destruyan. No, decían que lo iban a anular. Lo iban a anular y él llevaría, como decías, una sotana blanca más sencilla, un detalle, sus zapatos rojos ya no serán esos zapatos, va a llevar, lo han contado muchas veces porque es un detalle que tiene una carga sentimental importante, y es que son unos zapatos que le regalaron en México y que él aprecia especialmente. Sí, efectivamente, hace un año, sí, en León le regalaron 2 pares de zapatos y el artesano que se los hizo dice que está dispuesto a hacerle más, que está contentísimo. Que los siga utilizando. Exactamente, porque parece que son muy cómodos. Y después tampoco llevará el fajín blanco, en fin, detalles, digamos, externos. Que quizás a simple vista pues nos costará más apreciar, pero bueno. Bueno, está el viaje en marcha, no falta mucho para llegar a Castel Gandolfo y vamos a hacer la primera conexión en directo porque Marisa Rodríguez ha vivido el día allí, la jornada, ha vivido cómo poco a poco los vecinos se iban animando. Marisa, que nos contabas en el telediario que había pancartas, que había banderas del Vaticano. Suponemos que la expectación ha subido todavía más cuando faltan minutos para que llegue ahí. Así es, la expectación va subiendo por minutos. Ahora mismo escucho un murmullo cada vez que sale alguien a ese balcón, se genera una enorme expectación. Evidentemente la gente no sabe exactamente dónde está el helicóptero del Papa, algunos le están siguiendo a través de nuestras pantallas y la sensación aquí entre ellos es muy extraña, porque verdaderamente viendo el vuelo del helicóptero es cuando se visualiza esa renuncia de Benedicto XVI. Aquí va a vivir durante 2 meses en este palacio por el que han pasado 15 papas en total, y muchos habitantes esperan que cuando pase todo este lío quizá algún día puedan verle pasear por la plaza. Pero como ha dicho el Papa, se va a dedicar a la oración, así que eso será muy difícil. La espera se hace ya larga y aquí está previsto que el Papa salga al balcón para dirigir un saludo a los fieles, y toda esta gente, todas estas personas aquí reunidas serán los últimos que verán a Benedicto XVI como Papa. Marisa, estamos viendo la imagen del helicóptero siguiendo ese traslado, ese trayecto, esos 23 kilómetros que hay hasta Castel Gandolfo, y en cuanto aterrice tendremos la imagen en directo de Castel Gandolfo, que como nos estás contando es la de una localidad volcada para recibir al Papa Benedicto XVI. Ellos decían que van a seguirle llamando Papa emérito a partir de las 8 de esta noche. Y nos contabas también, creo que va a haber una recepción de autoridades cuando llegue ahí a Castel Gandolfo, antes de que salga a saludar a las personas reunidas allí.
Así es, aquí en el helipuerto del Palacio le van a recibir el secretario del Gobernatorato, Giuseppe Sacca, el gobernador del Estado Ciudad del Vaticano, Cardenal Bertelo, y también el alcalde y el obispo de Castel Gandolfo. Pero realmente el encuentro más cálido se espera lógicamente en esta plaza, donde ya los fieles están rezando el rosario y tienen previsto hacer también una procesión de antorchas. Marisa, decíamos antes que el Vaticano es el estado más pequeño del mundo y Castel Gandolfo es más grande que el Vaticano. Un poquito más grande, tampoco mucho más, son 55 hectáreas y engloba en realidad 3 villas. Hay que decir que es propiedad de los papas desde 1596, que en 1626 Urbano VIII la transformó en residencia papal, que son 3 villas, 55 hectáreas, en ellas trabajan unas 50 personas. De los más de 30 papas que han sido posteriores a Urbano VIII, solo 15 han descansado aquí. Inocencio XII, por cierto, vino una noche de lluvia y le gustó tan poco que no regresó nunca más. Aquí hay helipuerto, hay observatorio astronómico, hay una explotación ganadera donde cada día salen 600 litros de leche, hay una granja con gallinas y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, aquí han muerto 2 papas, Pío XII en 1858 y Pablo VI en 1978. Clemente XIII firmó la condena de un libro de Rousseau. Clemente XIV decidió la supresión de la Orden de San Ignacio en 1773 y en 1944, un dato muy curioso, durante la Segunda Guerra Mundial, 10.000 personas se refugiaron en el Palacio. En todos esos meses nacieron aquí 50 niños de la guerra que además nacieron en el dormitorio que ahora va a ocupar Benedicto XVI, que entonces se había convertido en un paritorio. Así que los ciudadanos, muy agradecidos, pusieron a sus hijos los nombres de Eugenio y de Pío, porque entonces el Papa era Eugenio Pacelli. Tiene vistas al mar, vistas al lago, y aquí Benedicto XVI, cuando ha venido, ha dicho que aquí tengo de todo: montaña, lago y mar. Es un lugar que le gusta mucho. Sí, Marisa, y ya tenemos la imagen en este momento del helipuerto de Castel Gandolfo. Vamos a ver enseguida al Papa descender después de ese viaje que efectivamente ha durado unos 15 minutos. Ahí está Benedicto XVI, ayudado a descender del helicóptero y preparándose para ese recibimiento que nos contabas tienen en Castel Gandolfo. Diego, este momento es también especial porque van a ser sus vecinos en los próximos meses y él va a ser la misma persona pero diferente. Sí, la diferencia será que ya no lo verán, no se asomará al balcón. Hoy esperemos que ahora se asome para saludarles, pero en estos 2 meses que se calcula que pasará allí, pues yo supongo que no aparecerá. Paseará por los jardines, que son una maravilla. Los jardines de la villa de Castel Gandolfo son una maravilla. 17 minutos ha durado ese viaje, el traslado desde Roma, sí, porque es verdad que ha dado un par de vueltas a la ciudad para despedirse. También debe ser para él agotador. Benedicto XVI está a punto de cumplir 86 años, el mes que viene. Exactamente, lo yo cumple, creo que y todo este proceso sí, se le nota además en los últimos meses, él mismo lo ha dicho, que yo creo que también, pensando en Río de Janeiro, la Jornada de la Juventud, ha visto que, en fin, que necesitaba Papa con energía. Sí, él lo decía, energías espirituales y físicas, las dos cosas, para enfrentarse a las tareas trascendentes que tiene. Ahí está el recibimiento, son imágenes en directo, Castel Gandolfo, el lugar donde comenzará ese retiro de Benedicto XVI. Está charlando con las personas que han ido, las autoridades que han ido a recibirle al helipuerto. Después, cuando ya llegue a la residencia, se producirá uno de los momentos que va a marcar este final del pontificado, porque, Marisa, estamos en contacto contigo, va a ser la última vez que aparezca en público como Papa. Así es, la última vez que aparezca en público será aquí, en esta pequeña plaza de Castel Gandolfo. Hay muchísima expectación y desde luego todo el mundo viene con sus cámaras de fotos porque quieren inmortalizar ese momento, tienen la certeza de estar viviendo un momento histórico. Ya sabemos que ha habido otros papas que han renunciado, pero libremente solo lo hizo Celestino V, monje benedictino y ermitaño, que fue elegido obispo de Roma, y después, tras 2 años de sede vacante y después de 223 días, quiso también renunciar. Clemente I y Ponciano II renunciaron por presiones de emperadores.
Y Benedicto IX vendió el pontificado a su sucesor y luego se pasó la vida intentando recuperarlo. Así que precedentes, digamos, Celestino V, por cierto, un papa a quien Benedicto XVI rindió homenaje después del terremoto del Áquila, porque está allí enterrado. Recordamos esa imagen del papa dejando su palio sobre la tumba de Celestino V, que ahora ha adquirido desde luego un significado muy especial. Cuentan también los cronistas, los analistas, que ha habido otros papas que también pensaron en renunciar. Dime, Ana. No, te decía, Marisa, que ya vemos que está a punto de llegar a la plaza porque ya se ha montado en el coche que lo va a trasladar hasta allí, ha dejado el helipuerto y suponemos que dentro de unos instantes vamos a ver su llegada, aunque probablemente pasarán unos minutos, ¿no?, desde que llegue a la residencia hasta que se asome al balcón. No sé si está establecido cuánto tiempo va a durar. Bueno, es difícil de calcular. Nosotros hemos estado viendo el Palacio de Castel Gandolfo hace tan solo una semana y son alrededor de 2 kilómetros de jardines los que distancian el helipuerto del propio palacio. Yo creo que lo harán en muy pocos minutos y supongo que sin mucha dilación el Papa ya se asomará por ese balcón donde ya hay un tapiz con su escudo y hay impaciencia por verle aparecer. Una de las cosas, Diego, que cambia también con respecto a hace 8 años son las redes sociales. Estamos en un mundo transformado por las nuevas tecnologías y por las redes sociales. Hemos oído durante el día que hoy iba a escribir su último tuit en esa cuenta que se cerrará hasta que se elija al sucesor de Benedicto XVI y que tendrá a su disposición el nuevo Papa. No sé si lo habrá escrito ya o si esperará a última hora. Estamos pendientes, nos lo contarán. Que en torno a esta hora, estaremos. Sí, además es una cuenta que tiene un nombre genérico, Pontifex, por tanto no es el nombre de Benedicto y efectivamente será, si así lo desea el nuevo Papa, seguir usándola. Una cuenta además que ha gestionado una empresa española. Sí, una empresa española. Por tanto, también con gran iniciativa y gran sabiduría, diría yo. Y contrasta precisamente con el carácter de Benedicto XVI, es un hombre que escribe mucho a mano. Y además algo que para la gente de Twitter es... Sí, y las imágenes de ver cómo le apretaba al iPad, ¿no? Eran al primer tuit. Sí, para él también ha supuesto un cambio y es verdad que en este momento eso también tiene una repercusión, porque en este momento también se sigue en Twitter yo creo que la partida de Benedicto XVI, el cónclave, todo. O sea, no es de la generación Twitter, pero entiende la importancia y creo que esto es la clave, ¿no? O sea, él no se encuentra cómodo usando un tablet o un iPhone o un smartphone o lo que sea, ¿no? Pero sí entiende la importancia y por tanto creo que ha accedido con gusto a tener una cuenta que por otra parte empezó hace un par de meses. O sea, empezó concretamente, si no recuerdo mal, el 12 de diciembre fue el primer tuit del Papa, ¿no? Sí. Está completando ese recorrido, nos decía Marisa Rodríguez Palop, que son alrededor de 2 kilómetros los que separan el helipuerto de su residencia en Castel Gandolfo. Todo tiene hoy un valor, cada uno de sus movimientos, no solo hoy, desde el día 11, cuando anunció sus movimientos y sus palabras. Se ha analizado cada una de sus intervenciones, tratando de buscar los mensajes que quería transmitir. Sí, y además yo creo que su gesto ha dado una dimensión, digamos, que ha ayudado a que nos pongamos las gafas de la fe para anunciar, para entender lo que ha hecho. Pero además después lo ha comentado explícitamente, que nunca está solo, que la Iglesia es de Dios y que por tanto pues no es imprescindible, etcétera, etcétera, ¿no? Y después creo que la cara de serenidad y diría yo, de reposo que podemos ver es también llamativa. Volvemos a ver, Marisa, Benedicto XVI, suponemos que tú ahí en la plaza no puedes ver las imágenes, no sé si pasa ahí como en San Pedro que había pantallas gigantes, suponemos que no, pero ya está en la residencia de Castel Gandolfo. Dentro de unos minutos se producirá ese momento tan esperado ahí. Sí, dentro de muy poquito, está a muy pocos metros de donde estamos nosotros. Aquí efectivamente no hay pantallas gigantes, la gente está viendo lo que sucede a través de nuestros monitores y está ahora mismo todo el mundo muy expectante porque realmente faltan apenas 5 minutos. Vemos al Papa saludando, dentro de muy poco va a subir a ese balcón a saludar a los fieles. Ahí le vemos con su gesto cansado, realmente los últimos años, especialmente los últimos meses, se le ha visto muy fatigado.
Es quizá también el momento de recordar sus últimos mensajes, recordar que hoy ha garantizado lealtad al próximo Papa y también ha dicho de alguna manera que no será un Papa en la sombra, cuando ayer recordaba no vuelvo a la vida privada. Ha denunciado la división del clero y a quienes buscan medrar por beneficio propio y ensucian la creación de Dios, ha dicho, a través del mal. Y ha empezado y ha terminado su papado hablando de la barca de la Iglesia, que en el año 2005, según dijo él, hacía aguas. Ayer se mostró confiado en que Dios no dejará nunca que se hunda. El Papa ha escrito 3 encíclicas, 2 sobre la caridad, 1 sobre la esperanza y queda por conocer la 4ª, la de la fe, que no sabemos qué pasará con ella porque todavía no estaba lista para ser publicada y realmente ahora ya no parece posible que se pueda publicar con otro Papa. Además de numerosos libros, entre ellos la trilogía sobre Jesús de Nazaret, que en parte escribió aquí en Castel Gandolfo. Imágenes de Castel Gandolfo hace unos minutos nos ofrecían los primeros planos de la gente que espera en esa plaza para saludar a Benedicto XVI, cuando faltan apenas 2 horas y media para que termine su pontificado, las 8 de la tarde, la hora simbólica elegida, el momento en el que él dejaba de trabajar. Diego, ya tenemos el texto de ese tuit que ha hecho, gracias por vuestro amor y compañía, el último de Benedicto XVI como Papa en esa cuenta que queda cerrada a partir de ahora. Exactamente, muy bonito, realmente creo que a mí me ha conmovido que el Papa haya dado las gracias tantas veces. Yo, si puedo decir algo, me ha faltado alguien que le pida perdón a él, porque bueno, pues durante esos años también pues los problemas que ha tenido el pontificado pues han sido provocados no por él precisamente. En fin, creo que la grandeza del Papa se demuestra también en esta generosidad de agradecer. Estamos oyendo, Marisa, estás ahí perdida entre la gente que hay en la plaza y estamos oyendo cómo corean su nombre. Sí. Así es, ya ven qué expectación ha generado, la plaza está llena de gente. Empezaron a llegar esta mañana muy pronto, hacia las 11 o las 12, y en las últimas horas se ha llenado enseguida. Han visto, ya ven ustedes cómo han decorado la plaza con carteles, con mensajes, con canciones. Hay grupos de monjas que han traído guitarra y han dedicado algunas canciones al Papa. Son, como os digo, fieles que tienen la certeza de estar viviendo un momento único, porque realmente una renuncia de un Papa es una cosa muy excepcional, y que decida retirarse aquí en Castel Gandolfo, pues para este pueblo, como decía Diego, también es una fortuna, ¿no?, tener un Papa. Ellos, quien más, quien menos, ha visto pasear por aquí a Juan Pablo II, a Pablo VI y a Benedicto XVI, un poco menos porque, según nos contaban, frecuentaba menos las plazas y paseaba menos, pero Juan Pablo II en bastantes ocasiones. Ahí ven los estamos viendo carteles mientras lo estamos viendo, Marisa, mientras nos lo cuentas, vamos viendo esos carteles que tú decías, esas pancartas que han hecho, estamos todos contigo, gracias, las ventanas, todo abarrotado para saludar a Benedicto XVI, para participar en esa última despedida, porque ahora sí estamos ante el último acto público. Absolutamente, hay mucha expectación porque... Sí, como os decía, hay mucha expectación. Sí, Marisa, continúa. Después de esto es cuando llegará... Sí, es que os comentaba que hay mucha expectación porque él ha dicho que quedará oculto al mundo, es decir, a partir de esta noche a las 8. Así que estas sí deben ser las últimas palabras públicas de este Papa. Sí, Marisa, y además nosotros nos encontramos muy cerquita de la plaza de San Pedro, donde la gente está siguiendo a través de las pantallas lo que ocurre ahora en Castel Gandolfo, y ese Benedetto que escuchamos lo están coreando también aquí en San Pedro. Perdona, Diego, que querías comentar algo. A mí me llama la atención, la gente de Castel Gandolfo está acostumbrada a ver al Papa. Han vivido allí, sus abuelos han visto al Papa, sus padres han visto al Papa. Por tanto, demostrar este cariño cuando estás acostumbrado tiene un valor añadido, me parece, ¿no? Porque es realmente, o sea, que no te has acostumbrado, ¿no?, en el fondo, ¿no?, y que por tanto estás, no sé, es significativo, me parece. Bueno, además también. Tú decías que ese sentimiento de algo excepcional, histórico, insólito, se ha extendido, porque es verdad que ninguno de los que están en estos momentos siguiendo este final del pontificado lo ha vivido antes. Sin duda. Y además no se parece en nada a las ocasiones que nos mencionaba Marisa se han producido a lo largo de la historia.
Yo antes decía que no íbamos a ver imágenes espectaculares, pero realmente algunas de las imágenes del helicóptero por Roma y ahora estas son realmente preciosas, ¿no? Vemos ya a Benedicto XVI en la plaza de San Pedro. Los gritos llegan hasta aquí porque han visto su imagen en las pantallas gigantes por las que les permiten seguir lo que pasa en Castel Gandolfo. Marisa, le vemos ya caminando por las estancias de esa residencia. Bien. Y ahí está. En estos momentos sale al balcón del Palacio Pontificio y está saludando a los fieles aquí congregados en la plaza. Cantidad de banderas del Vaticano, banderas alemanas también. La plaza es un grito de júbilo. Llevan horas esperando este momento y son muy conscientes de estar viviendo un momento histórico. Vamos a escuchar las últimas palabras públicas del Papa. Queridos amigos, soy feliz por estar con vosotros. Hay un gran contacto entre la belleza de lo creado y vuestra simpatía que me hace mucho bien. Muchas gracias por vuestra amistad y por vuestro afecto. Ya sabéis que este es un saludo distinto a los anteriores. Ya no soy pontífice sumo de la Iglesia Católica. Lo soy hasta las 8 de la tarde, luego ya no más. Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Pero me gustaría con mi corazón, con mi amor y con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar para el bien común y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Vamos a avanzar adelante con el Señor por el bien de la Iglesia y del mundo. Gracias de nuevo. Con todo mi corazón os doy mi bendición. Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Marisa, una vez más, como nos decía Diego antes, lo que más hemos escuchado en esas últimas palabras de Benedicto XVI ha sido gracias, ¿no? Así es, estas han sido sus últimas palabras públicas, pero llama también la atención esta referencia que ha hecho: soy un peregrino que llega a su última etapa. Recordad que en el escudo del Papa hay una concha que precisamente evoca al peregrino al caminar. Ha sido unas últimas palabras emotivas. Él era muy consciente de que aquí le estaban esperando, ha dado las gracias y ha dicho: seguimos trabajando juntos por el bien del Señor y por el bien de la Iglesia, es decir, abundando en esa idea de que él no abandona y que desde la oración, desde la meditación, seguirá trabajando por la Iglesia. Sí, Marisa, hemos visto que a pesar de que el Papa ya se ha retirado, la gente sigue ahí en la plaza de Castel Gandolfo, se resisten a marcharse. Suponemos que se ha hecho corto esos minutos que les ha dedicado. Llevaban todo el día pendientes de esa intervención de Benedicto XVI, que sigue todo el mundo. Nos has contado también tú la cantidad de periodistas que han viajado hasta Castel Gandolfo. En Roma, no sé si llega el sonido, todas las campanas vuelven a sonar también, por lo menos las de San Pedro, que tenemos aquí a nuestro lado, con fuerza.
La imagen de Castel Gandolfo, la despedida de Benedicto XVI, dentro de poco más de 2 horas, a las 8 en punto, terminará su pontificado, comenzará el periodo de sede vacante y dentro de unos días conoceremos la fecha del cónclave que deberá elegir a su sucesor. Yo no sé si mantenemos la comunicación con Marisa Rodríguez Palop porque nos comentará estos últimos minutos la sensación ahí en la plaza de Castel Gandolfo. No sé si todavía... Sí, no sé si me podéis escuchar. ¿Me podéis escuchar? Sí, Marisa, te escuchamos. Bien, es que aquí realmente hay un ruido enorme en estos momentos. La gente, como decía, se resiste a irse. Ha sabido a poco porque era un saludo breve, también era lo previsible, pero la expectación era mucha. También podríamos recordar que a partir de esta noche a las 8 el Papa ya no vestirá como viste hasta ahora, seguirá vistiendo sotana blanca pero sin esclavina y ya no llevará los tradicionales zapatos rojos que son una tradición de los papas desde hace 200 años, sino que llevará unos zapatos marrones. Tampoco llevará ya el anillo del pescador. Ese momento no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir y aquí la única pista que tendremos de que el Papa ha dejado de ser Papa es que el portón del palacio lo va a cerrar la Guardia Suiza y va a desaparecer, se va a retirar porque la Guardia Suiza es la que protege personalmente al Papa y realmente a partir de las 8 ya teóricamente no tienen a quién proteger aquí. Efectivamente, ya hemos comentado también que ese va a ser otro de los momentos simbólicos de este día tan señalado, este 28 de febrero, el final del pontificado de Benedicto XVI. Se lo hemos contado en directo aquí en Televisión Española, en la 1 y el canal 24 horas. Hemos tratado de trasladarles todo ese proceso de adiós de Benedicto XVI que se ha completado hace unos minutos con la salida al balcón de Castel Gandolfo, la despedida, el saludo a las personas que esperaban desde hace horas la llegada del que dicen que seguirá siendo Papa para ellos. Benedicto XVI, Papa emérito, a partir de las 8 de esta tarde. Gracias, Diego Contreras, por estar con nosotros. Gracias, creo que ha sido un privilegio poder estar juntos en esta ocasión realmente conmovedora, diría. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra a partir de ahora. Se lo vamos a contar aquí en Televisión Española, en el canal 24 horas, por supuesto, en nuestros informativos en la 1. Gracias y buenas tardes.